Vamos al tema de la reforma tributaria. Está muy complejo el tema. Idea de legislar. Simplemente se está discutiendo eso. Si se entra al fondo del asunto o si no, el gobierno pierde definitivamente todo su impulso. El gobierno ha puesto todas las fichas en la reforma tributaria. Eso ha sido muy sorprendente porque teniendo varias reformas, que la reforma de las pensiones, que la reforma laboral, que la reforma de la salud, etcétera, pero parece que la nave almirante de las reformas es la reforma tributaria. Y eso sí lo ha entendido también la oposición, que para ser oposición tiene que oponerse a la nave almirante del gobierno, porque este es el juego del poder también, no es solamente un tema económico, de inversiones, de ahorro, no, es la política. Y resulta que se la están torpedeando. La fecha de la idea de legislar se ha postergado a tal nivel que estamos en la última opción que tiene de que se haga en definitiva, se apruebe esa idea de legislar. Algunos dicen el proyecto está en la UTI, otros dicen no, el proyecto no está en la UTI, está en el escritorio del ministro, por lo tanto tiene que hacer cambios y tiene que mejorar la propuesta. Ayer se dio la última reunión en la Comisión de Hacienda de la Cámara y en ese lugar no tuvo un buen resultado el Ejecutivo, se calificaron como decepcionantes, insuficientes los cambios que se estaban planteando para básicamente, son varios otros cambios, pero básicamente disminuir la diferencia que se va a generar de 800 millones de dólares por el volver a integrar el sistema tributario en nuestro país. Ayer se hicieron propuestas que alcanzaban a cubrir 471 de esos 800 millones de dólares. A ver, ¿qué es lo que ha pasado acá también? Ha pasado que una de las reformas, digamos, emblemáticas del gobierno de Michelle Bachelet fue la reforma tributaria. Recordemos que fue lo primero que hizo Bachelet, reforma tributaria. Recordemos que hubo una tremenda discusión al respecto, que finalmente se llegó a un acuerdo bien condicionado, pero recordemos además que el gobierno de Michelle Bachelet tenía mayoría parlamentaria, de manera que podía imponer sus condiciones y las impuso bastante. Hubo cierto consenso que la reforma tenía hartos problemas técnicos. Yo creo que en eso prácticamente hay un consenso generalizado que problemas técnicos hay, más allá de las tasas, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que el problema es que al ser una reforma emblemática y al ser la reforma de Sebastián Piñera también emblemática, una destruye la otra, o por lo menos la orada en su gran medida. Y por lo tanto, el problema de una reforma grande es que es una derrota también para Bachelet y quienes gobernaron con ella. Sí, también, porque ¿tú te acuerdas del legado? Claro. Bueno, pues, el famoso legado. Sí, lo que pasa es que esta reforma también destruye parte del legado de Michelle Bachelet. La reforma es mala, de Bachelet tuvo problemas. Los datos económicos fueron malos. Las consecuencias, porque no hay que esquivar los números, ¿no es cierto? Nunca. Y los números en materia económica de Chile han sido malos en los últimos años. Efectivamente, eso es así. Los resultados económicos del gobierno anterior fueron malos. Pero resulta que está la política y resulta que también está una visión de sociedad cuando se hace una reforma tributaria. ¿Cuánto tienen que pagar los que tienen más? ¿Por qué tienen más? Porque no es lo mismo alguien que rentista, alguien que recibe el dinero como consecuencia de su trabajo, un montón de cosas. Y muchas veces las reformas tributarias, esta, la anterior, etcétera, no consideran también ese tipo de cuestiones. Porque es distinto un rentista a la persona que, por ejemplo, trabaja todos los días intensamente y obtiene rentas importantes. Y en un país tan desigual además como este, del que no hay ninguna duda en relación a ese diagnóstico, también por supuesto que hay que ir en el camino en que podamos efectivamente tratar de igualarnos, de estar en una mejor condición unos con los otros. Es que se dice, cobremos a todos el mismo impuesto. Por favor, con lo desigual que es este país. Entonces, ahora, hay muchas personas que no pagan impuestos personales. A ver, el IVA es un impuesto importante, el 19%, y a las personas que ganan muy poco y por lo tanto que se consumen todo en el mes y no tienen ninguna capacidad de ahorro, el IVA pasa a ser algo muy importante. Claro. Pero también hay que decir que en materia de ingresos personales, a ver, en Chile debe pagar el 20% y a lo mejor estoy largo y puede ser el 18%. ¿Por qué? Porque los sueldos, hay muchos sueldos que están exentos. Entonces también, bueno, hay un montón de consideraciones. Esto es bastante complejo. Lo cierto es que el gobierno tiene una sola esperanza, y usemos una palabra chilena, una palabra que sea a nivel político y a nivel minero. A ver. El pirquineo. Ahí están pirquineando los votos. Pirquineando los votos. ¿Y dónde están? En una veta.
En la democracia cristiana, No, ahí... pero podría haber una segunda. Bueno, pero ahí por lo menos estarían los votos para aprobar la idea de legislar. Recordemos que todos estamos enfocándonos en ese punto, que es inicial de la discusión parlamentaria. No, pero podría haber una segunda beta. Lo que pasa es que la otra beta es menos rica, es más pobre. El Partido Radical. Ya. Es una beta más modesta. Pequeña minería. La ley de esa beta del mineral es más... no es tan buena, pero ya, esas serían las dos betas. Bueno, ayer, como decimos, se entregó este documento que fue calificado como decepcionante, que no da tampoco con la idea de efectivamente poder compensar lo que se pierde con volver a reintegrar el sistema impositivo, que era consecuencia de la desintegración de la reforma tributaria pasada. Diego Quesada nos cuenta más. Hola, Diego. Hola, buenos días. La última propuesta entregó ayer el gobierno para intentar destrabar la discusión de la reforma tributaria, nuevas medidas de compensación ante la integración total del sistema, que incluyen establecer por ley que el retiro o rescate desde un seguro de vida con ahorro pagarán impuesto a la renta, limitar el uso del market maker, esta figura que busca dar liquidez a una acción en la bolsa para poder acceder a la exención de impuestos a la ganancia de capital para papeles con presencia bursátil. También la redistribución interregional de este 1% de las grandes inversiones y la eliminación de exenciones de contribuciones para terrenos forestales, excepto el bosque nativo. Todo avaluado en 471 millones de dólares. Para el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sería inexplicable un rechazo al proyecto en general. Nunca pierdo la confianza. Yo siempre creo en el diálogo, creo en la oportunidad de trabajar por Chile. Para mí sería completamente inexplicable que no pudiéramos legislar en un tema que es de tanta importancia para nuestros adultos mayores, para nuestras regiones, para la clase media, para las pymes. Creo que sería difícil de entender. Propuesta que incluye el envío a más tardar el 30 de octubre de una ley de rentas regionales y la postergación de las medidas como el 19% de IVA a las plataformas digitales y aumentar también el impuesto verde, que darán para una eventual discusión en particular. Medidas calificadas de insuficientes y decepcionantes por sectores de oposición, así lo dijo en el debate el diputado independiente Pepe Auto. Yo, en cambio, estaba dispuesto y le pedía a mis compañeros analizar desapasionada y objetivamente la propuesta. Mi primer análisis, que le quiero decir, es decepcionante, ministro. Sin embargo, en el oficialismo ven en la democracia cristiana los votos para lograr la aprobación de la idea de legislar, así lo afirmó el diputado de Renovación Nacional, Alejandro Santana. Estoy hablando de la DC, yo vi una posición bastante en la línea de avanzar en la idea de legislar, por las preguntas y la forma que compartieron. Eso no puede cambiar en 48 horas, o sea, no me atrevo a pensar que en 48 horas más, después de este debate que se ha dado hoy día, voten en contra de la idea de legislar. Posterior a la sesión de ayer de la Comisión de Hacienda, se reunieron los diputados de oposición que la integran con sus equipos técnicos. No estuvo el diputado de la DC, Pablo Lorenzini, y su par de la Falange, José Miguel Ortiz, llegó cerca de finalizar este encuentro. Según fuentes en la oposición, habría al menos apertura en alguno de ellos para aprobar la idea de legislar y realizar cambios en la votación ya en particular. El diputado comunista Daniel Núñez afirmó que el gobierno en este debate busca dividir a la oposición. El gobierno siempre ha querido dividir a la oposición. Ellos siempre apuestan a que hay un sector de la oposición que es el bueno y otro sector de la oposición que seríamos los malos, y nos ubica ahí particularmente al Partido Comunista y al Frente Amplio. Pero hoy día yo escuché de las intervenciones que hubieron unanimidad en todos los diputados de oposición de que este proyecto es insuficiente. Ya se ponen en el escenario en la centroizquierda en que no lleguen unidos a la votación de mañana, que hayan descolgados, pero pretenden en ese caso que haya un compromiso de todos en que la integración se rechazará ya en la discusión en particular. El diputado socialista Manuel Monsalve hizo un llamado directo a sus pares de la DC. Bueno, yo creo que aquí se juega una parte importante de la unidad de la oposición. Yo creo que estos son temas muy centrales a la hora de cómo uno piensa la sociedad. Creemos que la propuesta del gobierno es insuficiente, pero a nosotros nos gustaría tener un compromiso más público, más expreso de la democracia cristiana en términos de votar en contra, a lo menos de la integración, que nos parece que es la parte regresiva del proyecto de ley. Cada una de las bancadas opositoras analizará la respuesta del Ejecutivo durante esta jornada en sus almuerzos para fijar finalmente una postura y ver si se mantiene la frágil unidad de la centroizquierda en este debate. ¿Cuáles son las principales compensaciones que el gobierno ofreció? ¿Cuáles son? Limitar el beneficio del IVA a la construcción, el beneficio del 1% de la inversión en regiones, con efecto bruto, limitar el uso del market maker, la tributación de los rescates de seguros de vida con ahorro,
Esto puede importar a un cierto grupo de personas. Los rescates de seguro de vida con ahorro tendrán que pagar impuestos a la renta. Esto que estaba en discusión hasta hace poco porque había habido un instructivo del Servicio de Impuestos Internos donde sí se establecía esto dentro de las facultades enormes que tiene el director del Servicio de Impuestos Internos para hacer y deshacer, etcétera, pero ahora quedaría por ley. Recordemos que hay recursos de protección presentados en estos instantes por las aseguradoras con órdenes de no innovar. De no innovar, exactamente. Por lo tanto, sigue en la misma condición el tema del rescate de los seguros de vida con ahorro. Pero ahora, si se plantea la reforma tributaria, queda. De hecho, las aseguradoras lo que piden es que no sea el Servicio de Impuestos Internos el que se involucre en el asunto, sino que sea otra normativa, en este caso la reforma tributaria, que está planteado así, por lo menos en la presentación que se hizo ayer. Claro, ayer lo explicitó al menos el gobierno para tratar de zanjar y llevar al Congreso esta discusión que han mantenido el Servicio de Impuestos Internos con las aseguradoras durante estas últimas semanas. Mira, el asunto al final de todo esto es... mucha gente dice, bueno, el problema es que se eliminó el FUT y no se reemplazó por incentivos al ahorro. Porque cuando había FUT, había algunos que sí lo usaban para ahorrar y para reinvertir y otros que fueron unos sinvergüenzas, muchos, que simplemente usaron la plata para otras cosas y que después esto se blanqueó. Bajo el gobierno anterior, reforma tributaria anterior, se blanqueó para los que habían usado el FUT para otras cosas. Porque normalmente en materia tributaria los malos ganan. A ver si eso es lo que pasa. Vienen después las reconsideraciones, vienen los blanqueos y ganan los malos. Los que son honestos y los que realmente reinvirtieron y usaron la plata, para ellos simplemente las penas del infierno. Eso pasa siempre. Entonces resulta que al parecer también hay un problema en cómo estimular el ahorro y también la inversión. Es uno de los grandes problemas del país en estos momentos. ¿Va a servir esta reforma tributaria para eso? ¿Lo que propone la oposición sirve para eso? Porque no es lo mismo retirar la plata e irse a Miami, hacerse la buena vida o seguir dando trabajo, en fin, reinvertir. Pero sirve para eso. Al final, a lo mejor la reforma tributaria está mal enfocada. En general, la discusión está medio mal enfocada. Bueno, es lo que han dicho también otras personas en relación a, más allá de si pasa o no la idea de legislar, ya efectivamente cuál va a ser la normativa que salga. Porque lo que se propuso en una primera instancia, tarde, como queramos decirlo, que ya lo hemos dicho también, para una idea tan esencial para este Ejecutivo, de todas maneras está dibujada, que ya nadie la entiende mucho, de qué se va a tratar, por lo tanto ya da un poco lo mismo si se aprueba o no. Sí, de hecho algunos sectores empresariales como la SOFOFA incluso habían hablado de este desdibujo de la reforma tributaria, que incluso decían mejor no hacer nada si ha cambiado tanto. De hecho, los principales reparos que habían en el oficialismo con el gobierno, hablamos de Chile Vamos entonces, era que el gobierno había cedido mucho a las propuestas de la oposición. De todas formas, lo que dicen al menos los empresarios es que han pasado 8 meses y esto está repercutiendo también en las expectativas de crecimiento. 8 meses han pasado sin votar la idea de legislar. Mañana es el día en donde está fijada ya esta votación, porque además termina la urgencia simple, que es el día jueves. Gracias. Buenos días. Chao. Gracias, Diego. Hasta pronto.